no hay que pasar desapercibido. Sí, sí. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Estoy muy bien, estoy muy bien. Vemos que tenemos visita, tenemos una y visita. está la gente también. Mirá, te voy a dar un paneo ahí para que vayan viendo quiénes están. Ahí está Vitar García y también está Pepe Silvestre. Okay, doctor Vitar García, Pepe Silvestre, buenos días, ¿cómo están? Bien, amigos, muy bien, buenos días. Ay, no lo escucho, doctor. Ahí está, ¿verdad? ¿Te pones auricular o crees? A ver. Ahí te pones auricular. Dale. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. Ahí está. Al pelo, Juan. Hoy, un gusto verlo, doctor, y bien, y agradecido que siempre nos acompañe. Igualmente para ustedes. Hoy nos acompaña un amigo de la infancia, Víctor Forcá lo vio crecer, es el hijo del primer intendente democrático que tuvo San Rafael en el año 83, después de la vuelta de la dictadura. Un amigo de la infancia, la vida juntos, su padre, su madre, padrinos de mi hermana más chica, Malita, amigos de toda la vida, su padre con mi padre y yo con él. Un ingeniero zootecnista, Ernesto Franchetti. ¿Cómo estás? Me despido yo, Juan Martín, ¿eh? Ah, Yo me despido, yo me vas? voy. Sí, no, me quedo acá, pero... Bueno, siempre me gusta porque vos podés participar, porque hoy va a ser... Hoy va a Es que ser algo más que salud. Pero yo me quiero quedar como espectador. Bueno, No me mete vos- presión, ¿no? Vos podés meter la cuchara, porque vamos a tocar. Yo me quedo acá. Vos te haces cargo ahora y charlas con los muchachos, hay como una especie de mesa de café, y cualquier cosa me hace señas y yo me meto. Dale, ¿Ah? dale. Adelante, Juan Martín. Ernesto Franchetti, que es ingeniero zootecnista. Contale a la gente qué es la ingeniería zootecnista. Bueno, es una ciencia agraria enfocada más que nada a la producción animal. Tiene un enfoque distinto a la agronomía y distinto a la veterinaria. Es una ingeniería que tiene en cuenta la parte agronómica y la parte de producción animal, si bien la parte sanitaria, que es más el enfoque médico de la producción animal, que lo hacen los veterinarios, tenemos un amplio campo de acción. Meten más la cuchara en lo económico. Sí, ¿Un ingeniero zootecnista? Digamos, sí, es en la parte de producción, digamos, la formación de la empresa, la conducción de la empresa, básicamente es eso. Bien, Ernesto, vos viviste en Malargüe, tuviste... Digo, ¿qué significa un padre intendente? Mira, en mi caso coincidió su carrera con la mía. O sea, los años que mi padre fue intendente, yo fui estudiante. O sea, yo estuve en Buenos Aires, donde me formé. La viví un poco a la distancia, pero sí lo que compartí mucho, porque mi padre viajaba permanentemente a Buenos Aires a gestionar cosas, qué es lo que él quería para San Rafael. Y una de las cosas que No se lo ve, Juan. que me quedó grabada No se lo ve. fue que él, lo primero que se planteó, que San Rafael tenía una matriz productiva que era básicamente agrícola e industrial, y él previó una crisis profunda, la cual ocurrió, y se enfocó básicamente en dos actividades que él veía lo que nos costaba pagarnos a nosotros la carrera. Entonces él dijo, si en vez de ese dinero que sale de San Rafael hacemos un centro universitario, que ese dinero ingrese a San Rafael, que hoy es una realidad, bueno, se enfocó en las universidades y en el turismo, que son dos cosas que hoy están totalmente vigentes y que él las vio hace muchos años. Un visionario. Contame, vos estuviste en cargos públicos como en irrigación en Malargüe y en el INTA. Contame, ¿qué podés decir después de la atrocidad de la Laguna Blanca seca, de la laguna, las salinas seca, la gente que hurtaba, digamos, porque que le robaban el agua al río Atuel?
contá, ¿cuál es tu apreciación? Porque alguien que trabaja en irrigación, su oficina sería caminar el río, no estar en la Casa de Gobierno de Mendoza. Sí, digamos, yo el poco tiempo que estuve, mi oficina era el campo. Siempre en las tareas que yo realicé fueron el campo. Yo he recorrido miles y miles de kilómetros en Malargüe, palmo a palmo. Lo conozco profundamente y conozco su problemática. Y también conozco las alternativas para resolverla, porque logramos resolver muchas cosas. La base de todo es la educación, en todas las instancias. Nosotros, dado que la población de Malargüe, el 30% está en el área rural, que son 4 millones de hectáreas, es imposible generar un sistema de educación que no sea ir a la casa de los productores y conocer sus problemas y tener soluciones adaptadas a sus recursos y a sus capacidades. ¿Cómo ves, Ernesto, esto de la pandemia? Y también lo voy a hacer participar a Pepe Silvestri en esta. ¿Cómo ves esto de la pandemia? Un presidente dando órdenes y gobernadores desobedeciendo, ¿no? Suena como que el rumbo no es adecuado, como que yo diría que más que desobedeciendo es desconociendo. La persona, digamos, cree que Argentina es Buenos Aires y el AMBA. Eso es, si bien es el 50% de la población, pero eso es limitadísimo pensar que eso es Argentina. Argentina son muchas cosas, muchos lugares, muchos recursos, demuestra el desconocimiento que tienen del país. ¿Quiénes nos gobiernan? No me refiero solamente en esta ocasión, sino es de larga data esto. Y aún cuando hemos sido gobernados con gente del interior, enseguida se olvidan de dónde vienen. Y se quedan con lo de capital. Adelante, Víctor, vos levantás la mano. Quiero que termines la pregunta, porque la parte más importante de la pregunta que te hizo Juan Martín, vos no la respondiste. ¿Qué pasa con Laguna Blanca? ¿Qué pasa con los grandes ladrones del agua en San Rafael? Mirá, yo te voy a dar... Existen. Yo te voy a dar mi opinión. Es un fenómeno en Laguna Blanca y hay gente que... No, yo, digamos, yo no sé si roban o no roban puntualmente. O sea, eso hay que conocer. O sea, yo no podría hablar de una cosa que no conozco, en primer lugar. ¿No es sacarte el lazo del cuello? No, porque lo desconozco. Lo que yo sí se te puedo decir, que yo recorrí la cuenca del Diamante a caballo, y la recorrimos desde el volcán Azufre, la mina de azufre, hasta su naciente, la Laguna del Diamante, que hicimos 100 kilómetros de cordillera con un reconocidísimo vaquiano, y él nos relataba todos los glaciares que habían y no están. Acá falta un niwil, o sea, normalmente cuando eran 3 volúmenes de niwil, o sea, se llenaba 3 veces el niwil, ese era el volumen de agua que traía el atuel. Actualmente se llena solo 2 veces, o sea, está faltando un niwil. El agua que falta no está, o sea, la cuenca no lo está. Limitar el problema a que se robaron se roba el agua sí, porque yo el agua a un se río roba, sí. Okay. No, ya sé, pero yo no sé en estos casos puntuales, porque los desconozco. El agua se roba en el centro, en todos lados, o sea, las tomas... Hay pequeños ladrones y grandes ladrones. Sí, pero es más una fantasía, Víctor, respecto a los grandes ladrones, porque en realidad falta un tercio, por lo menos un tercio del agua que había cuando éramos más jóvenes, no hace tantos años.
Es una crisis hídrica profunda. Las leñas, es un hecho, las leñas han perdido temporadas enteras, que cuando nosotros íbamos, cuando éramos niños, se esquiaban en los molles. Hoy los molles llegás en bicicleta. O sea, no hay más esos bardones de nieve. Eso hay que decirlo, porque si no, uno tiene una fantasía. El agua no se la pueden robar, o sea, pueden usarla, pero robársela, el agua no desaparece. Hay un tercio de agua que no está viniendo. No, yo no es que esté defendiendo a nadie, sino hay que saber dónde estamos parados porque si no, uno cree que en esa fantasía de que un tercio del río se lo roban y el problema de la Pampa es lo mismo, el agua no está, la nieve no cae, las lluvias no caen, entonces no es que te roban el camino. Si en los años 70 se usaba mucha más agua que ahora y llegaba a la Pampa. En una ocasión, yo me acuerdo siendo niño, hubo una inundación que subieron peces que eran de la Pampa y llegaron hasta la llave. En los canales había unos peces que no eran de acá, venían de la Pampa, igual que la fauna. Vale, vuelvo sobre la misma y a vos, Pepe, buenos días, querido Pepe Silvestri, doctor Pepe Silvestri, cirujano como pocos, ¿cómo estás? Buen día, Juan Martín. Me alegro escuchar a un tipo, Franchetti, a un tipo que sabe, como Franchetti, de algo que desconocimos totalmente. Pero ya que la mencionó, yo quería preguntarle, que como que tuve oportunidad de conocer la Laguna Diamante un día y una noche, ¿cómo no es explotado turísticamente eso de la naturaleza que tiene esa laguna y el clima que tiene, ¿no? En pleno enero yo estuve padeciendo un frío de 3 grados bajo cero a la noche y había un sol radiante al mediodía. Entonces uno se pregunta cómo Mendoza no explota turísticamente esa zona, porque es hermoso subir y es hermoso estar en la laguna, que está muy cerca de la frontera con Chile, está la Casa de Piedra, que es una cosa de sueño. No entiendo por qué no se explota. Él sabe el motivo, o es climático, o es la subida, o es otro motivo que no se explote eso. El acceso es difícil, sí, ¿no? Sí, pero hoy no es difícil el acceso con los vehículos modernos. No es una limitación. El clima es una gran limitación y después tiene una característica ese lugar que uno se apuna. No sé los motivos, pero es un lugar que si bien no está tan alto, pero sí hay no sé, las condiciones climáticas, las condiciones hace que uno se apune. Entonces la gente es extremadamente hostil y la gente va y vuelve en el día y además es una reserva. Ahí no se pueden construir cosas permanentes. Sí se puede ir a apreciar y disfrutar y volverse a la casa. Ese es el espíritu de ese lugar. Que es un lugar tan bello y unas truchas fontinalis hermosas. Doctor Vitar García, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo está usted? Muy bien, prestando atención a lo que dice el amigo Franchetti. Es difícil hablar con un médico, que los médicos no hablemos, y los estudiantes de medicina, y los médicos que no hablemos de medicina. ¿Cómo ve esta pandemia que empieza a ser real? A las camas se empiezan a agotar, los muertos empiezan a llegar desde la cabeza, desde el Estado, un presidente dando unas órdenes, los gobernadores haciendo lo que se le canta, ¿no se ve como algo de desorden? Se ve un desorden total. Y yo tengo 3 tipos por los cuales me guío sobre el informe de la pandemia, que es don Daniel López Rossetti, don Eduardo López y Hugo Pizzi. Y don Eduardo López dijo: cuando la política se mete en la ciencia, la que pierde es la ciencia. Con eso te resumo cuál es mi opinión sobre todo esto. Es vergonzoso. Sí, da la sensación que no tenemos camino, cada uno va haciendo, chapoteando a su gusto. Víctor, ¿tu opinión?
Y estoy totalmente de acuerdo con Vitar García. Considero que el oportunismo político sale a relucir en estos tiempos mejor que nunca y lo vemos y es muy desagradable, muy desagradable. ¿Podemos ser tan mezquinos que por figurar... Ese tono, esa mala leche que existe en todas las actitudes de los políticos que no logran concertar acuerdos coherentes, políticas de Estado, especialistas en el tema puestos de acuerdo acerca de qué es lo mejor. Yo entiendo de que hay una enorme confusión mundial acerca de todo, del tratamiento, de cuál es la vacuna mejor, de cuántas dosis hay que poner. Hay una enorme confusión en muchos órdenes y hay una sola verdad, una sola verdad. La verdad es la que se dice en los medios oficiales. La verdad alternativa ha sido secuestrada, porque el verdadero debate no se da en los medios masivos, se da en YouTube un tiempo y después cuando se ve que es algo que no concuerda con la realidad oficial, es absolutamente silenciada. Es decir, existe una suerte de supresión de información, no sé, no me sale... ¿Podemos ser tan mezquinos, Víctor, de nuestros dirigentes ser tan mezquinos que por la foto, que por quien se impone, por quien va recurre a la justicia, que realmente vive en modo pandemia en nuestro país? Yo puedo decirlo por motus propio. Tengo un ejemplo, solo tengo que hablar de mi caso, que la única vez que requerí la justicia la veo que vive en modo pandemia. ¿Podemos ser tan mezquinos que por la foto preferimos muertos mientras me impongo? Creo que nos van a sorprender aún más nuestros políticos. Nuestros dirigentes. ¿Vos decís que viene peor? Pero que existe supresión de información, que en este momento no me sale la palabra, es real. Yo quisiera ver un debate franco entre gente que postula determinadas posiciones y otra que postula determinadas cosas distintas, pero quisiera verlos frente a frente, sin supresión, porque cualquier cosa que vos digas en contra de determinadas medidas, automáticamente sos considerado o terraplanista o ignorante o que no sabés nada. Sí, la descalificación es la forma de descalificarte, es la forma barata de no darte la razón. El que descalifica no me gusta. Ernesto, vos que tu padre fue intendente y que luego se liberó del Estado, vos que trabajaste en el Estado y actualmente sos independiente, ser político no es el modo de vida de nuestros dirigentes, es elegir la política para manejar la empresa llamada Estado, para ver qué le puedo sacar y ser incapaz e ineficiente de una actividad privada, de salir a la cancha a ganar el pan, no a tener la tarjeta del Banco Nación y ir a cobrar todos los meses, trabaje o no trabaje. Mira, yo trabajé en el Estado como técnico, o sea, mi cargo en el INTA fue un cargo técnico y yo lo ejercí como si fuera privado, digamos, siempre el concepto de la economía, de la optimización de los recursos y de los resultados fue como yo ejercí, digamos, yo ahí me desarrollé profesionalmente, yo me fui muy joven y me desarrollé profesionalmente en Malargüe. Y después de 20 y pico de años que ya no estoy más en Malargüe, he ido y las cosas que se hicieron están, o sea, siempre en general las gestiones son gestiones de utilería, no van al fondo de las cosas, no van a resolver los problemas, en realidad
tratan de irla pasando pero no, yo no lo ni yo ni mi padre cuando nos tocó trabajar en el Estado lo hicimos pensando primero en quedarnos a vivir ahí y segundo en pasarla. Probablemente si yo hubiera pensado en pasarla todavía estaría. O sea, hay cosas que yo no te las puedo responder porque yo no actué de esa manera. Sí he visto que otros lo hacen, eso no me cabe duda. O sea, no digo que no exista, pero yo por lo menos ejercí de otra manera a mí. Y después la responsabilidad que tenemos los que nos formamos en educación pública es el doble, porque alguien nos pagó nuestros estudios. Es mentira que la educación es gratuita. Que uno no la pague no quiere decir que otro no la pague. Generalmente la pagan los que no la reciben. Y generalmente los más pobres, son y los después, que... otra cosa que me parece obscena, que alguien que esté formado en una universidad pública después saquee al Estado, digamos. Para mí eso es un crimen de lesa humanidad. Un tipo que lo forma el Estado y después se sirve del Estado y lo saquea, para mí eso no tiene nombre. Eso sucede. Doctor Víctor García, quiero su opinión sobre los apellidos de la perpetuidad en el Estado como modo operandi, siendo eficiente solo tomando la teta del Estado. Bueno, mirá, estoy de acuerdo con el chico Franchetti, digo chico porque puede ser hijo mío. Hay muchos apellidos que se han perpetuado en el Estado. Vos tenés un bioquímico como Camerucci, que desde el año 83 está en cargos públicos. Tenés otros políticos como Marinelli, que desde el año 83 están en cargos públicos. Fue candidato a intendente Marinelli y le fue muy mal y sin embargo sigue teniendo cargos públicos. Hay cosas que no la entiendo. Se atan a la perpetuidad, se atan al cargo del Estado para no hacer nada privadamente porque son unos ineptos. Esa es mi opinión, te doy dos nombres. Doctor, me gusta lo que dice. Está hablando en contra de la gente del partido que usted simpatiza también, ¿eh? Yo hablo contra la gente deshonesta, no me importa de qué partido sea. Yo hablo contra la gente deshonesta. Había un gran amigo de tu padre, el Tito Cura. Ah, qué gran tipo. Y cuando nos poníamos a hablar de política, que sabía mucho, el Tito se le llenaban los ojos de lágrimas y me decía, mirá Turquito, como hablaba él, la culpa es nuestra porque le dejamos a ellos el campo orégano. Y yo le decía, no, Tito, no es así. Ellos no nos dejan entrar. Ellos ya tienen todo una maraña donde si no entras cuando ellos dicen no podés entrar. Y por eso te di esos dos nombres que, como vos decís, son del partido que yo simpatizo con ellos antes que naciera, pero hay que decir la realidad, no hay que tener pelo en la lengua, ¿eh? Pepe Silvestri, perpetuidad de apellidos en cargos públicos en el departamento, en la provincia, en el país, en el mundo, que se quieren agarrar de la teta del Estado y no se la sueltan ni a palo. Decime tu opinión. Pepe, ¿estás ahí, Pepito, o no? No sé si... Se ha ido. Que le saque el micrófono. Pepe nos ha desactivado el micrófono. Les cuento una anécdota cortita. Vamos. No me acuerdo qué año corría y había incendio en los capos de Montecomán. Un incendio voraz. Yo iba rumbo al Niwil y escuchaba la radio que decía que estaba peleando a brazo partido el señor Marinelli contra el fuego. Llego a mi casita, de ahí me voy a la proveeduría y me lo encuentro. Y le digo, vos tenés un hermano mellizo. No, me dice, ¿por qué? Y porque vengo escuchando en la radio que estás luchando a brazo partido contra el fuego. Y te encuentro acá con un tipo colgando en la mano, que la traes a la proveeduría para que te hagan al horno. Entonces, ¿cómo no voy a dar nombre, Juan Martín? No importa qué color político pertenezca, importa qué es lo que hacen.
Ya está Pepe. Pepito, contame tu opinión. No, la comparto totalmente lo que dice Carlos Hugo, porque decía, cuando estaba cerrado el micrófono, que todos los partidos tienen gente de esa índole, pero creo que el político verdadero que se forma, que trata de verificar lo que pasa en la sociedad, hay muchos argentinos que de todos los partidos, y es fácil de nombrarlo, y de la historia argentina, que requieren, y nosotros lo requerimos a ellos, de los que actúan políticamente decentemente, como dice Carlos Hugo. En todos los partidos hay, y en el partido justamente opositor a lo que dijo Carlos Hugo, hay más que los dos mencionados por Carlos Hugo, que yo no lo conozco. Pero desgraciadamente es un mal necesario, y lo conocemos, y todavía están. Eso es lo lamentable, que sigue. Víctor. Pero yo creo que hay que interiorizarse. Para ser político hay que tener una personalidad especial. Por eso yo creo que con mi forma y con la forma de Carlos Hugo, que charlamos bastante dentro y fuera del quirófano, no podemos ser políticos nunca, porque no nos tolerarían partidariamente la gente que estaría alrededor nuestro. Sí, querés decir algo. Anécdota de tu padre, y esta es contada por mi mujer y por boca de tu padre, y repetida, y me quedó. Le dijo tu padre a mi mujer: si hay algo que me obstaculiza mi gestión, es la gente de mi propio partido. Ellos son mis enemigos. Eso fue lo que le dijo tu padre a mi mujer en la municipalidad cuando la nombró. Los del mismo, los de la misma camiseta, partido. Nada más. El peor enemigo, una cosa que es de loco. Ernesto, ahora que salí al ruedo, salimos del Estado, hay que salir a ganar el pan de cada día, con dos hijos universitarios que tengo la suerte de haber traído al mundo. Contame cómo ves, digamos, salir a la cancha a ganar el pan de cada día. ¿Cuál es el camino? ¿Es ahorro? ¿Es inversión? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo ves esto que está complicado, hermano? Sí, bueno, el tema, digamos, acá, desde que yo tengo uso de razón, he escuchado a mis padres, a mis abuelos, siempre hemos ido en decadencia. O sea, yo nunca he tenido, desde que yo tengo uso de razón, siempre peor. Siempre vamos para abajo. Miércoles, que lo pasó. Y lo mismo le pasó a mi padre, que luchó toda su vida y nunca logró ver un país que soñó. Cuando mi padre fue intendente, yo me acuerdo, yo tenía 18 años. Mi padre me dijo: si hacemos bien la cosa, vamos a demorar 30 años en empezar a ver los resultados. Y como nunca las hicimos bien, nunca vimos los buenos resultados. Y ahí, digamos, hoy es inviable el país, las empresas, todo es inviable. Pero no es porque yo no tenga una visión optimista, sino porque la realidad la realidad es la realidad. O sea, con una pobreza de 40%, una indigencia del 10%, una desocupación del 10%, una inflación del 4% y tasas de intereses para los ahorristas negativas, o sea, es inviable un país donde con esas condiciones macroeconómicas es imposible. O sea, el ahorro no es viable porque el ahorro es negativo. ¿Qué voy a ahorrar si no me alcanza para llegar a fin de mes? Pero independientemente, si tuvieras excedente, lo que te pagan es menos que lo que suben las cosas. O sea, la tasa es negativa de ahorro. Entonces, para poder
hacer inversiones, las bases es el ahorro. Al no existir el ahorro, no existe la posibilidad de hacer inversiones. Y si no hay inversiones, no hay generación de puestos de trabajo. Entonces estamos en una encerrona que yo no le veo. Además, las leyes laborales son inviables, imposible contratar. No es que no haya trabajo, hay muchísimo trabajo, pero las condiciones para contratar no existen, no son viables. Entonces, por eso la gente no contrata, no porque no quisiera o porque no hay trabajo. Con las leyes estas, y siguen mirando para otro lado como si no pasara nada. Entonces, hay un 10% de desocupación, pero cuando uno dice 10%, son 2 millones de personas, no es 2 personas. Entonces hay 2 millones de personas que no tienen trabajo, por ende no consumen, por ende son pobres, por ende sus hijos van a ser pobres. O sea, estamos en un círculo que si no lo rompemos vamos a seguir eternamente. Y cuando vos querés emprender algo, Ernesto, el Estado... viene la municipalidad, viene el gobierno de la provincia, viene la Secretaría de Trabajo, tenés más inspectores tenés más inspectores que empleados. Sí, eso por un lado, pero no solo es eso, sino hay otras cosas que no tienen, que son teóricamente privadas. Que son, qué sé yo, un montón se han generado una cantidad de curros alrededor de los que laburamos, que viven de nosotros. Entonces tenés... ¿A qué le llamás? Qué sé yo, le llamo a los qué sé yo, a SADAIC, ADICAPIF, las autorizaciones de bomberos, de esto, de todo, de cada cosa hay un kiosco. Entonces llega un momento que es como si un caballo fuera arando y cada vez le enterraba el arado más y nunca lo sacan. O sea, yo digo, bueno, la pandemia nos va a limpiar un poco de estas cosas, pero el arado cada vez va más hondo y los caballos ya no pueden tirar más. Ya se va acabando. Va a haber un cierre masivo de negocios y nadie toma conciencia. Yo veo, dice que iban a poner un rótulo a los que tenían los empleados en blanco para distinguir de los negocios que no tenían los empleados en blanco. Digamos, los puestos de trabajo que se generan son precarios, pero son puestos de trabajo. Algo es algo, sí, y más en pandemia. Y tienen el concepto de la explotación. Si algunos nos explotan, somos los que ponemos la cabeza y emprendemos algo. La verdad que desanima cualquier tipo de emprendimiento. Y eso, si no cambia, no vamos a tener un país en serio. Han tornado inviable todas las cosas. O sea, yo no conozco actividad que sea viable. Entonces, algún día hay que sincerarlo y cambiarla. Si no, vamos a seguir así. Yo tenía muchas esperanzas que esto nos hiciera cambiar, pero no las estoy viendo. O sea, lo único que pasa es que nos quedamos sin trabajo y sin ganas los que emprendemos. Víctor, ¿qué podés reflexionar sobre una persona que toda la vida ha sido emprendedora, hijo de nieto de un gran emprendedor, un italiano que tenía 4º grado y que terminó siendo dueño de un banco? Cuando vos ves ese desánimo... Bueno, todo lo que estamos observando en este momento, todos los emergentes que ha puesto blanco sobre negro la pandemia, es la expresión de una sociedad distópica en su grado máximo de eclosión, en la cual se ven todos unos fenómenos de disgregación social, donde la crisis abarca todos los niveles: económico, financiero, político, ambientales, relacionales. Está emergiendo una sociedad absolutamente diferente, que mi esperanza es que sea mejor de la que estamos viviendo en estos momentos. Pero forma parte de todo un complejo de cosas. Yo la veo así, a nivel mundial. Esto está pasando a nivel mundial.
y es una gran oportunidad para la Argentina tomar su propio camino. Y ahí San Rafael, en cuanto a la regionalización que tarde o temprano se va a dar, San Rafael con sus características va a poder aguantar estos cimbronazos. Siempre le pones una gota de una gota de optimismo, pero tenemos que tener presente esto está emergiendo una sociedad que todavía no sabemos en qué va a terminar. Doctor Vitar García, una de las cosas que está en verdadera crisis profunda, ya que hablamos de medicina profunda. Crisis profunda, doctor Vitar García, sería que empieza a haber desánimo de los emprendedores, de los luchadores, de los que mantienen de alguna manera el Estado, empiezan a tener algo de desánimo. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es nuestro futuro? No coincido. No hay algo de desánimo, hay muchísimo de desánimo. ¿Sabés qué esperanza tengo yo? Que nosotros los viejos, no lo digo por ustedes, lo digo por mí, apoyemos a esos chicos que escuchamos los otros días, a los de tu familia. Es una bocanada de esperanza, entonces rompámonos el culo y apoyémoslo, porque el futuro es de ellos. Les vamos a dejar un país destruido, pero ellos tienen muy buenas ideas. Realmente, en mayor o menor grado, es magnífico haberlos escuchado. Como dijo Pepe en un momento, qué lindo que es escuchar a los jóvenes. Entonces tenemos que darle una mano, y nosotros, de cada puesto que tenemos acá en San Rafael, desde cada, no puesto en el trabajo, de cada lugar que tenemos, apoyar a esa gente, estimular, incentivar, de manera que esto vaya mejorando, por favor. Bien, un poco de esperanzas, si no, ¿cómo vivir? Pepe Silvestri, me gusta, vos que sos una persona muy informada y que estás con la tele y con los diarios y con los libros todo el día, de cada 1000 pacientes, el 5% ocupa terapia intensiva, esos son 50, y al haber 30.000 infectados empezamos a tener 1.500 posibles pacientes de UTI, y por 7 días de 1.500 tenemos 11.000 pacientes de UTI. El colapso es inminente. Creo que te lo dicen los especialistas. Yo no estoy en el tramo de evaluarlo, pero los especialistas y los que están al lado de las camas te dicen que está colapsado casi todo el sistema de salud. Es la primera vez en la historia argentina y mundial de que hay una pandemia que colapse el problema sanitario. O sea, nunca sucedió esto. Por eso yo sigo siendo optimista, a pesar de Ernesto, a pesar tuyo, de que siempre lo digo, todo tiempo futuro será mejor. Y hablando y repitiendo, que todo tiempo pasado fue mejor, decía Machado, no que tiempo futuro. No, pero José Ingeniero decía que todo tiempo futuro será mejor. Y la tecnificación te lo está diciendo. Lo que pasa es que el sistema de mercado, el sistema político de mercado, te está impidiendo eso. Mirá, hay dos tipos que lo definen muy bien, y volviendo a la posibilidad política, para que veas que no es solamente partidario, hay dos tipos que te definen bien lo que es el futuro político, económico, mundial. Uno se llamó Raúl Alfonsín, con el libro que no lo escribió él, lo escribieron 3 tipos que no son argentinos, que después se radicaron en Argentina, ¿sí? Que es La democracia a pesar de todo. Lo recomiendo siempre, lo he leído, y léanlo porque es fundamental. Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo, lo escribieron 3 tipos extranjeros, uno brasilero, el otro fue un australiano y el otro un escocés, que se radicaron después en la Argentina, pero nacieron en esos lugares y son tremendamente escritores, pero visionarios. Y el otro fue
un gran político médico, Oscar Allende, los que mueven la palanca, todavía tiene vigencia, fue escrito en 1967, los que mueven la palanca, tiene vigencia de los quien mueve hoy la política económica mundial. Por eso yo creo que tengo optimismo, porque en algún momento va a hacer cambiar la sociedad a esos tipos que manejan la... No puede ser que si un tipo tenga 117 mil millones de pesos, ¿sí? Y la gente se esté muriendo de hambre en el mundo. Pero Sí, eso es lo que hay que cambiar. Algo trajo la pandemia, desnudó la desigualdad que hay en el mundo. Exacto. Los niños Exacto. sin agua, sin hambre, y tan pocos con todo, tan pocos con todo. Ernesto, el poder que tiene la educación es tremendo. Siempre te escucho decir eso, el poder de la educación. El Ejecutivo, no el actual, ni el Ejecutivo que traemos desde Rivadavia para acá, ¿no estará interesado en formar analfabetos para llevarlos de las narices? Yo quiero pensar que no. Pero parece que sí. Pero bueno, de todos modos yo creo que básicamente, digamos, el problema central que yo veo es la inflación, porque nos marca un ritmo de vida que es imposible de alcanzar, siempre vamos de atrás. Entonces eso condiciona absolutamente todo, porque no hay crédito, no hay ahorro, no hay inversión. Es como una estafa, es una estafa, la inflación es una estafa, porque siempre vamos de atrás y nos impone un ritmo que es imposible, tiene una vertiginosidad todo, porque tenemos unas tasas que son 10, 20, 30, 40, 50 veces la que hay en el mundo. Entonces es imposible, todo es inviable, digamos, eso es lo que hace inviable todo. Pero y el origen de la inflación básicamente es la emisión, o sea, siempre vivimos de prestado, siempre gastamos más que lo que tenemos. Entonces eso, inclusive hay generaciones que no tienen idea ni cómo se produce algo, porque se han criado sin trabajar y sin educar. Eso es letal para un país y que no es una porción pequeña, es una gran porción. Déjame que pueda agregarte algo. Y para revertir realmente lo que es educacional, tenés que hoy empezar a educar y se tiene que morir el último de viejo ayer que fue analfabeto, digamos, lleva una generación de 100 años. No, no es un problema de analfabetismo, porque técnicamente el 99% de la Argentina sabe leer y escribir. No, pero yo cuando digo analfabeto, analfabeto en la cultura del trabajo, digamos, porque no solo saber leer y escribir Sí, por eso. Te libera de ser analfabeto, de ganar el pan de cada día. Desgraciadamente, yo te diría que mi bisabuelo, o sea, te estoy hablando de 3 y 4 generaciones con la mía, estaban mejor formados que nosotros, porque mi bisabuelo llegó y se forjó un futuro con sus manos, y hoy eso no ocurre. O sea, el despilfarro de recursos que tenemos en el país, recursos humanos, recursos de cualquier tipo. Yo cuando escucho del agua, Víctor, que falta el agua y se tira, estamos cansados de ver calles rebalsadas de agua con roturas que tienen meses, agua por las calles, acequias desbordadas. Entonces cuando yo veo eso y dicen que hay escasez de agua, digo, a ver, algo no está. Cuando hay escasez no hay agua, eso no es escasez, hay mal manejo, que es otra cosa. No sé, lo escuchamos todos los días en las radios, de roturas de meses, de reclamos que los vemos.
Sí, yo creo por donde que camino. somos unos hipócritas y que siempre la responsabilidad se la cargamos a otro. Yo creo que es una gran falta de responsabilidad. Solo tenemos derechos, obligaciones muy pocas. Hay que redefinir muchas cosas. Por ejemplo, el tema de las viviendas. Que va a ser crónico que vamos a tener problemas de vivienda. Primero, porque las viviendas fueron diseñadas para un evento que ocurrió hace no sé cuántos años, un terremoto, que es cierto que ocurrió. Pero hoy hacerse una vivienda antisísmica es imposible. Entonces terminan viviendo en una casa de cartón porque no pueden hacer una casa para un evento que puede ocurrir en los próximos 100 años. O sea, todo está... patas para arriba. Sí. Después otra cosa, redefinir la pobreza. Y esto no es una cuestión de discurso, sino mis abuelos y mi bisabuelo y mi padre eran 10 veces más pobres que lo que hoy se considera un pobre. Entonces, y trabajaban 10 veces más que lo que trabajamos ahora. Entonces yo creo que hay que redefinir todas las cosas y cambiarle el ritmo. Qué sé yo, yo me acuerdo haber visto, mi abuelo materno pegaba 1000 adobes de los grandes de barro, él con un ayudante de albañil, y hacían la mezcla a mano. Hoy uno ve, y el fin de semana iban todos los que trabajaban juntos y le hacían una pieza a un compañero de trabajo. Todas esas cosas se han perdido. Qué sé yo, a nosotros nos han desarmado cantidades de casas, se roban el techo, las ventanas. O sea, está todo al revés, nunca va a haber vivienda, porque está todo planteado al revés. Por un lado, uno va a hacer un emprendimiento inmobiliario y el nivel de exigencia es imposible de cumplir. Y viene otro y se instala y le dan agua, luz y generan una vida miseria. Entonces, en vez de hacer las cosas más accesibles, cada vez son más inaccesibles. Cada vez más pobres. ¿Esto decís? Sí, más pobres y más indignidad. Yo te diría, tiene que ver más con la dignidad que con la pobreza. Yo no creo que los pobres de ahora hayan tenido menos que mis abuelos o que mis padres. Sí, bueno, lo que tus abuelos también se agachaban, ¿no? Hoy estoy esperando yo que el Estado me siento a esperar que el Estado me traiga algo y a cambio de un voto. Iba a decir algo del agua, como decir algo gracioso. Escasez de agua. Escuchaba a Silvio el otro día que vos decías que habían reinaugurado el hospital no sé cuántas veces, te escuché a vos decirlo, y digo yo, no hay escasez de agua, tenés que ir a la parte nueva del hospital y ahí tenés un buen charco, un buen charco. Vamos cerrando. Sí, vamos cerrando. Y sabes que también está la otra, ¿no? Que cuando yo lo he escuchado a ustedes respecto de la mezquindad política también, ¿no? Esta semana hubo una pelea ingenua, ¿no? Pero la gente también se da cuenta de ver quién cortaba la cinta del nuevo centro modular sanitario, ¿no? Peleándose para ver quién salía en la ministra foto. Nadal con el doctor Cuello, a ver quién, si te invité, no me invitaste. Qué barato. No es lo importante es que empieza a laburar en un momento de emergencia, de pandemia, de suma emergencia. Qué mezquino. Bueno, qué mezquino. eso es la política también, ¿no? A ver quién sale en la foto, quién cortaba la cinta. Qué mezquindad, qué mezquindad. Con estos dirigentes, déjame que me cuesta el optimismo, ¿entendés? Cuando con estos pilotos, lo más probable que vayamos a estrellarnos. Doctor Víctor García, cortito, que nos apura el tiempo, redondee esta conversación, un poco de café, de borracho, si quiere que le pongamos. Parece mi señora que no me deja hablar. Escúchame, recién está diciendo acá el amigo que se peleaban para cortar la cinta para la inauguración de esa payasada modular. Y después salió el intendente a decir que no se inauguró. ¿Me pueden explicar cómo es esto? ¿Se inauguró lo que no se inauguró? No lo entiendo. Sí, qué baratela, qué baratela. Pepe, querido Pepe.
Eso salió diciendo el Emir, sí, que no lo habían inaugurado, que estaba mal informada la ministra Nadal. Y eso es lo que hablamos. Que hay políticos que piensan en lo personal y no en lo social. Es fundamental. Pero para mí lo más fundamental, que repito, no es la educación en sí, sino es la salud. Sin la salud no hay saber que se renueva, no hay arte que aparezca, no hay lucha que se evidencia, no hay inteligencia aplicada, o sea, sin salud no hay nada. La salud no es todo, pero sin ella es... no tenés nada. Insuficiente. Víctor Forcada, que te suena el teléfono y pedimos a ponerlo en silencio. Bueno, sí, redondeá. Pido disculpas. Sí, tipo solicitado, Víctor. Acepto que lo que dice el Pepe con respecto a la salud, pero hay una cosa que quiero resaltar, que más salud no significa más medicina, más hospitales, ni más médicos, hospitales, ni más aparatos, ni más remedios. No, señora, no, señor, no, joven argentino. No hace falta más hospitales, sino condiciones creadas dentro de una sociedad para generar salud, lo cual no es ningún negocio. Es más, cuando algo produce, yo me acuerdo que se decía en la época que yo iba al hospital, ¡qué epidemia de salud hay, Y no iban los chicos al consultorio, la pucha, una epidemia de salud. Yo quiero que haya una epidemia de salud y que los hospitales estén casi vacíos. Ese es mi anhelo. Muy bien, Víctor. Ernesto, querido, Ernesto Franchetti nos acompañó. Agradecerte, quiero que redondees esto y te despidas de la gente. Yo sigo siendo optimista. Si no, no seguiría emprendiendo. Pero hay condiciones que las tiene que dar el Estado para que cuajen los emprendimientos. Y sí tengo forjadas esperanza en la nueva generación. Espero que no lo frustremos como nos frustraron a nosotros. Yo soy un emprendedor incansable, pero me he sentido que no ha cuajado, que si yo todo lo que he hecho acá lo hubiera hecho en otro país, otra hubiera sido mi futuro y el futuro de mi familia. Muy bien, bueno, Silvio, con lo inaugurado o no inaugurado, te pregunto, ¿cómo ves el futuro con estas mezquindades? Vos que sos un comunicador, que estás permanentemente informado? En principio, lo que debemos tener en cuenta es que hay políticas que son de Estado, ¿no? Que va más allá de quién gobierne en el municipio, en la provincia o en la nación. Que hay políticas como la educación, la salud, la seguridad que se deben continuar. Y acá el tema es justamente eso, ¿no? Que es borrón y cuenta nueva. Sin importar lo que hizo el anterior, quizás el que estuvo antes que yo hizo algo bueno, pero bueno, quizás las exigencias o las presiones de mi propio partido me dicen, no, pero si vos seguís con esa, estás reconociendo que el otro hizo algo bueno, ¿no? Siempre pensando en las urnas. A mí lo que me resulta llamativo es que coincido con lo que decía Ernesto, ¿no? Respecto de la pandemia. Yo pensé que íbamos a aprender algo. Y lamentablemente los buenos, digo para mí, esto es muy subjetivo, ¿no? Muy personal, han potenciado, yo he entendido que son gente buena posta. Y aquel que no lo es tanto, yo me he dado cuenta que no lo es. Porque la pandemia ha mostrado que el que es miserable es miserable. Lo profundizó. El que es buen tipo es buen tipo. Sí, señor. Porque yo pensé que quizás el que es más malo se podría llegar a convertir, no sé, como una cuestión de rayo divino, ¿viste? Aprendemos algo y sea un poquito bueno. Esto hablo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Independientemente del rubro, la profesión o la política. Y vos te das cuenta que hay gente que tiene mucha mezquindad. Sí, lamentablemente sí. No saldremos adelante. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Sí, es complejo. Porque uno ve el tipo que hizo buenas cosas en la política o en la sociedad
Y cuando nos golpeó la pandemia, vos te das cuenta que esa persona es bueno posta, porque ha hecho cosas, no le ha importado sacar un voto o no sacar un voto. Te hablo del comerciante, del empresario, del mecánico, del albañil, del que corta el pasto. Que intentan sobrevivir del como pueden. Del comunicador, y ha dicho, bueno, pues salgo adelante con lo que tengo, con lo que puedo. Y después tenés el otro que no, que ha querido sacar siempre ventaja, incluso en momentos muy dolorosos, ¿no? Eso te hace más mezquino. Digamos, sí. Que yo te ventajé. A mí, por ejemplo, me ha servido para confirmar sobre las personas que yo creía que no eran tan buenas personas, que realmente no estaba equivocado. Que te ventajé en la desgracia tiene un agravante. Aparte de ser ventajista, tiene un agravante. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que todo cambie, ¿no? Todo pasa, todo pasa, todo pasa. Les cuento que el próximo sábado, sí, y terminamos, nos tenemos que ir, es 1 de mayo, sí, y el locro del campo se va a trasladar a Rama Caída, y en pandemia que no podemos ir, van a tener que ir el doctor Vitar García y el doctor Pepe Silvestri a pasar por con el tupper a buscar la vianda por Rama Caída. Se llama take away, eso, ¿no? ¿Cómo? Take away. Take away. Paso y me llevo. Paso y me llevo, ok. Siempre aprendiendo. ¿Viste? Toco y me voy. Toco y me voy, exactamente. Tocando y les hago una pregunta a ustedes que son todos médicos, porque esta semana murió un conocido médico de San Rafael, el doctor Pastorino. No sabía. No sé si han trabajado con él. Él trabajó con mi padre, no sabía. Trabajó con mi padre, trabajó con mi madre en el Sanatorio Central. No sabía. Yo Silvio, operé mucho con Bartolomé. Bartolomé, exactamente. Era un gran cirujano de una escuela, lo que llamamos nosotros lenta, pero positivo. Carlos Hugo me va a confirmar lo que yo digo. Era un gran cirujano metódico, muy lento pero eficaz, un gran tipo. Yo trabajé mucho porque le ayudé mucho y me ha ayudado a mí. Él estaba de guardia los jueves en el hospital con otro gran tipo que era Norman Robinson, que era el anestesista, y bueno, hemos operado muchas veces juntos. Gran tipo y gran cirujano. Lo más importante era que era un gran ser humano. Un cordobés, doctor, ¿no? Vitar García. ¿Sí? Usted también debe haber operado con él. Yo también. Hemos operado juntos inclusive. ¿En Córdoba? Sí, en el hospital de urgencia, sí. Mire usted, no sabía realmente. Yo le hice el parto a su hija, lo hice abuelo al doctor Pastorino. Gente linda, que tengan buen fin de semana, a preparar, a hacer dieta esta semana, porque el sábado que viene hay locro. Bien, ahí está. Gracias, gracias Víctor, gracias Pepe, Víctor García, Ernesto, lo mejor. Juan Martín, capo, un genio. Sos un capo. Che, ¿querés, yo te propuse como actor a vos? Vos me propusiste como actor y el Kili y Victoria me devastaron. Bueno, pero no los voy a perdonar porque soy una buena persona. Te saluda, Vicky. Gracias, chicos. Bueno, salud y algo más. Todos los viernes